Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes día 8 de julio de 2025. Ya saben, y esto está marcando mucho la información de este día, que mañana a las 9 de la mañana tiene comprometida su asistencia al Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de corrupción. Y lo que tal vez no esperaba, y no creo que le venga nada bien, es que en vísperas de esa comparecencia la Comisión Europea hiciera público un informe sobre la salud democrática de los Estados miembros y que en ese informe, que hemos conocido hace pocos minutos, se hable de España. En concreto, se le dedican 20 páginas a España y se habla en términos que, insisto, mañana saldrán seguro a relucir en el debate que se tiene comprometido para hablar de corrupción y que no deja al gobierno en buen lugar. Si quieren ustedes que se lo diga de una manera franca, el gobierno, cada vez que comparece, dice que España tiene una salud democrática a prueba de bomba y que es uno de los países que tiene mejores estándares en cuestión de calidad democrática. Pero uno ve lo que analizan los expertos de la Comisión Europea y no puede llegar para nada a esa conclusión, sino más bien a toda la contraria, porque en ese informe de 20 páginas se dice, entre otras cosas, que hay alto riesgo de corrupción en la contratación pública y en la financiación de partidos. Les leo un párrafo textual del informe. La financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo y no se han dado los pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Además de eso, se hacen algunas referencias que, insisto, al gobierno no creo que le sienten nada bien. Por ejemplo, el informe avisa de que siguen pendientes medidas de calado en ámbitos como el judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia de los medios de comunicación y además incluye como una de las tareas pendientes el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Ya saben que la Comisión Europea dijo, de acuerdo, pónganse ustedes de acuerdo, partidos mayoritarios, renueven el Consejo, elijan a los vocales, pero a continuación cambien el sistema de elección. Y esta segunda parte es la que el Gobierno ha archivado en el cajón de los olvidos, no sé si premeditados. Más cosas que se dicen en ese informe, insisto, que hemos conocido hace pocos minutos. Pues que es urgente reforzar la independencia del fiscal general y separar su mandato del gobierno de turno. Esto lo dice la Comisión Europea. En ese contexto, la Comisión dedica pues no poco interés a aclarar cosas como la siguiente. Actualmente hay acciones de protesta por parte de jueces y fiscales que reflejan tensiones en torno a las propuestas de la ley del Poder Judicial. Esta es una referencia explícita a la ley Bolaños. Y dice, algunos actores han expresado preocupación por la reforma al considerar que plantea riesgos para la independencia judicial. Y luego recuerda que hay procedimientos judiciales en curso que han sido contra el fiscal general del Estado, que ha sido acusado por el Tribunal Supremo de presunta filtración de información confidencial vinculada a un caso de fraude fiscal. Bien, esto es lo que les puedo decir, porque no he tenido tiempo para digerir con más detalle este informe, porque ha llegado a mi poder hace escasos minutos. Pero creo que tiene mucho interés en el contexto que estamos viviendo, porque no solo mañana se produce una comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para hablar de corrupción, es que además todos los días los periódicos nos van añadiendo información que detalla hasta qué punto la corrupción que hemos vivido ha sido una corrupción perfectamente estructurada por las personas que naturalmente la han concebido. Les voy a dar dos ejemplos, los dos de hoy. Uno, que aparece en todos los periódicos. Hemos sabido que, ya sabíamos desde ayer que el día 21 tiene que comparecer Pardo de Vera, la antigua presidenta de Adif, y también el antiguo director general de carreteras que se llama Javier Herrero, ante Ismael Moreno, que es juez de la Audiencia Nacional. Lo que no sabíamos, lo sabemos hoy, porque hoy hemos conocido el auto de Ismael Moreno, es que se les imputan 5 delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Insisto que esto lo hemos descubierto porque la resolución firmada el pasado 25 de junio por Ismael Moreno, en la que autorizaba el registro en la vivienda de Pardo de Vera,
lo hace constar de esta forma concreta y hoy ha trascendido, insisto, hoy está en todos los medios de comunicación. Así que conozcamos algunos detalles. Esther Nieto. El magistrado de la Audiencia Nacional dio luz verde a la Guardia Civil a entrar en la casa de Pardo de Vera después de que el Tribunal Supremo pidiese la imputación de la exalto cargo, así como la de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, al concluir que existen indicios consistentes de que ambos hubieran podido prestar asistencia a la supuesta trama de amaño de obra pública que anidó en el Ministerio de Transportes en época del exministro José Luis Ábalos. En el informe enviado por la UCO a la Audiencia Nacional para pedir autorización para los registros, los agentes detallaban los múltiples indicios recabados contra ambos. Al referirse a la expresidenta de Adif, los investigadores señalaban que Koldo García habría acudido a ella en repetidas ocasiones para interceder en adjudicaciones en favor de las constructoras Acciona y Levantina Ingeniería y Construcción. Los investigadores de la Guardia Civil sostienen asimismo que Koldo también habría acudido a Javier Herrero en repetidas ocasiones para interceder en adjudicaciones en favor de las empresas Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadíos. En concreto se menciona una obra a Acciona en el puente del Quinto Centenario de Sevilla por importe de 71,4 millones de euros y de otra en la autovía A63 en Asturias concedida a Obras Públicas y Regadíos. Isabel Pardo de Vera ya se encontraba imputada en la Audiencia Nacional por otra línea de investigación por la contratación irregular y caprichosa de Jessica Rodríguez, antigua pareja del socialista Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Traxatec. Bueno, como la comparecencia es el día 21 de este mes, pues tendremos que esperar para ver cuáles son las explicaciones que da Pardo de Vera y también Javier Herrero y para ver si el juez toma alguna otra decisión aparte de la imputación, que es una noticia, insisto, que conocíamos ayer. Hoy conocemos los cargos concretos que le va a imputar durante su comparecencia el próximo día 21. Bien. Y luego hay otra noticia y otro nombre propio que hoy, en el contexto también de la corrupción, brilla con luz propia. La de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Hoy comparecía ante la Comisión del Senado que está tratando de investigar los casos de corrupción. Y justo antes de la comparecencia, el diario El Confidencial la convertía en protagonista destacada de la noticia de apertura de ese diario. ¿Por qué? Nerea Alonso. Francina Armengol pagó 12,7 millones de euros a empresas de la trama por obras que nunca concluyeron y material sanitario que jamás se utilizó. La presidenta del Congreso de los Diputados, bajo su batuta, el Gobierno de Baleares adjudicó por 9 millones de euros las obras de una residencia de ancianos a Levantina Ingeniería y Construcción, la empresa de José Ruz, que, como ha destapado la Guardia Civil, tenía sueldo a Koldo García a través de un intermediario. Además, pagó 3,7 millones a Soluciones de Gestión del comisionista Víctor de Aldama por unas mascarillas para sanitarios que jamás se utilizaron por defectos técnicos. En concreto, en febrero de 2022, la consejera de Asuntos Sociales del Govern de Armengol, Fina Santiago Rodríguez, adjudicó a Levantina Ingeniería y Construcción la construcción de un centro de largas estancias para personas mayores dependientes en el complejo sanitario de Son Dureta, en Palma, por el importe de más de 9 millones de euros. La obra debería estar terminada en septiembre de 2023, pero Levantina solicitó en agosto, ya con Marga Proens como presidenta de Baleares, una prórroga de 3 meses y medio para finalizar la construcción de la residencia. La prórroga se autorizó, sin embargo, 15 días antes de la nueva fecha de finalización del contrato, Levantina solicitó otra vez ampliar 6 meses más la construcción de este centro sociosanitario. Finalmente, el gobierno de Marga Proens terminó por anular el contrato. Bien, así que obras que nunca concluyeron y material sanitario que jamás se utilizó. Esto es lo que dice esta información periodística que hizo, que promocionó, que promovió, que amparó, como ustedes quieran, la que entonces era presidenta de Baleares y que ahora es presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que, como les decía hace un instante, hoy ha comparecido en el Senado ante la comisión de investigación de lo que en el Senado llaman la comisión PSOE. Esta información ha salido a relucir, naturalmente. ¿Y ella qué ha hecho? Negarlo. No, en mi vida. Yo he gobernado 8 años presidenta de Baleares, 4 años del Consell Insular de Mallorca. En mi vida, he dado una orden, he insinuado a ningún miembro de mi gobierno, en ningún caso, que contratara una empresa. Jamás.
Bueno, vamos a ver si esa palabra se mantiene. Ya saben que según la rumorología más extendida, uno de los informes de la UCO que conoceremos en otoño precisamente tratará de profundizar sobre lo que ocurrió en Baleares con las mascarillas y con esos contratos que a lo mejor se utilizaron, y lo digo naturalmente con carácter de presunción, para financiar obras que nunca concluyeron, como informaba hoy el diario El Confidencial. Otro de los asuntos que ha despertado mucho interés en la comparecencia de la presidenta del Congreso es porque dijo inicialmente que no conocía al señor Aldama y luego supimos que había estado reunido con el señor Aldama. Esa contradicción, esa mentira, por utilizar la terminología que han usado los Partido Popular y Vox, es decir, los interlocutores, los interpelantes de Armengol, es la que ha dado lugar a uno de los momentos más interesantes. Protagonistas, por una parte Armengol, por otra parte Ángel Gordillo, que es el portavoz de Vox. Yo lo que he hecho es, con mi secretaria, mirar toda la agenda. Y lo único que nos cuadra es que este señor, que era asesor de la compañía Air Europa, acompañara al presidente, al CEO, el señor Pepe Hidalgo, en una reunión conmigo. Bien, señora Armengol, de lo que deduzco que usted mintió, efectivamente. No mentí. Cuando vine a la comisión de investigación, este señor, Víctor de Aldama, había salido muchas veces por la televisión. Yo le había visto, como toda España. En ningún momento, cuando yo le vi, pensé, a este hombre le conozco, porque no le conozco. Y así ha terminado la comparecencia, digo, por ir al resumen del resumen. Y con este ambiente, mañana, vuelvo a repetir, se produce la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para hablar de corrupción, no solo con las noticias que van apareciendo en los medios de comunicación día a día, sino también con ese informe del que he dado cuenta en los primeros minutos de este programa y que lleva la firma de la Comisión Europea. Bien, ¿qué va a pasar mañana? Esta es la gran pregunta. El Gobierno tiene claro que lo que va a pasar es que el presidente del Gobierno va a presentar un paquete de medidas muy contundente y que va a recuperar la confianza de sus socios. ¿Quién lo ha dicho? La portavoz del Gobierno, porque hoy es martes, ha habido Consejo de Ministros y después Pilar Alegría ha comparecido en la rueda de prensa de rigor. Las medidas que va a plantear el Gobierno van a ser medidas contundentes, va a ser un paquete importante de medidas y entendiendo su pregunta, creo que también entenderán que le dejemos mañana al presidente del Gobierno que sea quien explique estas medidas, pero que evidentemente una parte muy importante de ellas recogen lo que los grupos parlamentarios nos han ido trasladando durante estas semanas de encuentros y reuniones que hemos tenido con todos ellos. Ya llevamos muchos días oyendo hablar del paquete de medidas que el presidente del Gobierno mañana va a presentar en el Congreso de los Diputados. Y no tengo ninguna duda de que hará una relación que sonará apabullante. Pero la pregunta es, ¿con esas medidas, con ese anuncio, basta? ¿Los socios van a recuperar la confianza solo en cuanto oigan un catálogo de propósitos del presidente del Gobierno para regenerar la vida política? Y esta es una pregunta que a mí me parece que tiene mucha trascendencia, porque si luego hacen lo que están anunciando, los grupos parlamentarios mañana le van a pedir algo más que medidas. Y en eso no hay excepción. Todos los grupos, incluso su socio en el Gobierno, es decir, Sumar. Hoy ha hablado Verónica Martínez Barbero, que es la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. Escúchenla. El presidente tiene que hacerse cargo tanto del malestar y enfado como del miedo de todas aquellas personas que quieren un gobierno de coalición progresista, que quieren que este gobierno continúe. El presidente y con él la parte socialista del gobierno tienen que salir de su parálisis, abandonar el mantra de que la corrupción cero no existe, reaccionar, tienen que dar respuestas y explicaciones. Esta es la palabra clave, explicaciones. Aparte de medidas, al gobierno, al presidente del gobierno, le están pidiendo explicaciones. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Por qué cese usted al señor Ábalos? ¿Qué es lo que vamos a saber cuando la UCO siga produciendo informes? ¿Hasta dónde podemos garantizar que no hay financiación irregular del Partido Socialista? Ninguna de estas preguntas se responde anunciando un catálogo de decisiones contundentes, de medidas apabullantes. Hay que dar explicaciones. Y eso es lo que, hasta donde sabemos, a lo mejor resulta que nos sorprende mañana el presidente del Gobierno, pero bueno, hasta donde sabemos ahora mismo, las explicaciones no entran dentro de la partitura que tiene preparada Pedro Sánchez para su comparecencia mañana en el Congreso de los Diputados. Y no solo es Sumar quien le pide algo más que decisiones. Es más, hay algunos grupos parlamentarios, bueno, en concreto uno, no quiero pluralizar porque no sería correcto, uno, que es Podemos, que forma parte de la mayoría progresista que sostiene a Sánchez, que lleva mucho tiempo en una actitud muy crítica. Hoy, Yone Belarra
Ha dicho que desde luego con las decisiones no basta en absoluto. Yo creo que mañana podemos esperar las típicas medidas cosméticas del PSOE y del presidente del Gobierno, porque él de lo que está preocupado es de apagar el escándalo mediático. Lo que le preocupa es tratar de sobrevivir políticamente a la comparecencia de mañana para poder llegar al verano y confiar en que el verano tape la gravedad de las noticias. Yo lo que le quiero decir desde aquí al presidente del Gobierno es que eso ya no es posible, que el incendio ha arrasado con todo. Bueno, es el discurso más incendiario, por seguir con la metáfora del incendio, de todos los grupos que están apoyando a Sánchez, o por lo menos que hicieron posible la legislatura que empezó hace 2 años. El resto de los grupos son muy críticos, pero yo creo que de carácter, o con un carácter más retórico que efectivo. Vamos a escuchar ahora a Águeda Micó, que es la portavoz de Compromís. Ya no sé si es la portavoz de Compromís, porque en Compromís hay un lío terrible y Águeda Micó se fue al grupo mixto, otros se quedaron en el grupo que está integrado en Sumar y por lo tanto no crean ustedes que estoy al 100% seguro de que Águeda Micó, en fin, quiera representar el sentimiento mayoritario de su partido, pero bueno, en todo caso es la que ha hablado. ¿Y qué ha dicho Águeda Micó? Pues algo muy parecido a lo de Belarra. Mañana es un día importante. Si realmente Pedro Sánchez quiere nuestro apoyo, se lo va a tener que currar muchísimo y tendrá que ser valiente, y no solo en medidas de corrupción, tendrá también que todos los acuerdos de investidura que Compromís hicimos con este gobierno y con el Partido Socialista también se deben de cumplir. Y esto lo vamos a poner encima de la mesa desde ya. Bueno, y le van a hacer más peticiones. Es verdad que Coalición Canaria está en una situación intermedia. No forma parte de la coalición que votó la investidura de Sánchez, pero Sánchez ha contado algunas veces durante la legislatura con los votos de Coalición Canaria, que está en el fiel de la balanza. Unas veces se inclina a apoyar a la oposición, otras veces se inclina a apoyar al gobierno. ¿Qué hará mañana Coalición Canaria? Pues habrá hablado hoy Pedro Clavijo, que es el presidente canario, y ha dejado muy claro que para recuperar la confianza en Pedro Sánchez hace falta condición sine qua non que el presidente del gobierno presente una cuestión de confianza. Está claro que se tiene que ver si se tiene una mayoría o no para gobernar, y esa mayoría para gobernar tiene que estar ratificada. Y en el ámbito de la Constitución solo encontramos un hueco para no movernos del ámbito de la Constitución española, que es una cuestión de confianza. A partir de ahí es el que tiene que tomar la decisión. La pregunta, otra de las preguntas que yo me formulo con intensidad durante las horas previas a ese debate es, ¿y esta petición, la de que el presidente del gobierno presente una cuestión de confianza, va a tener el apoyo de otros grupos, sí o no? Y aquí, fíjense, hoy ha habido una intervención que me ha dejado un poco desconcertado. La ha protagonizado Gerardo Pisarello. Gerardo Pisarello forma parte de Sumar. Y sin embargo, fíjense lo que ha dicho ante los medios de comunicación. Este miércoles la ciudadanía sabrá si puede confiar o no en la capacidad del presidente Pedro Sánchez para lidiar con la crítica situación en la que se encuentra el Partido Socialista y como consecuencia de ello el propio gobierno. Desde este punto de vista, pues la comparecencia de este miércoles puede ser la antesala de una cuestión de confianza formal. ¿La antesala de una cuestión de confianza formal, señor Pisarello? ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar esa iniciativa? Porque a mí no me salen los números. Si se presentara una cuestión de confianza, esa cuestión de confianza tendría que ser votada por todos, incluido Podemos. Y acabamos de escuchar a Belarra. ¿El gobierno se atrevería a presentar una cuestión de confianza sabiendo que la pierde y que eso provocaría la caída de Sánchez? Esto es lo que a mí me parece más intrigante del día, ¿eh? Tampoco le puedo aclarar mucho más si hay claves ocultas detrás de estas palabras de Pisarello, pero me parece que forman parte del relato sobresaliente de la crónica política del día. A propósito de la cuestión de confianza, le han preguntado a la portavoz del gobierno, a Pilar Alegría. No nos ha sorprendido ninguna novedad en su respuesta. El apoyo fundamentalmente se mide a través sobre todo de las votaciones que tienen lugar en el Congreso de los Diputados. Y hoy hemos aprobado más de 1.100 leyes, hemos tenido más de 1.100 votaciones afirmativas, votaciones positivas, gracias sobre todo a ese apoyo de los distintos grupos parlamentarios. Creo que la fortaleza, sobre todo, y la confianza se mide también a través de estos votos y, como digo, mayoritariamente, de una manera absolutamente clara y cristalina, los datos y los resultados están ahí. Si miramos hacia atrás, tal vez tenga usted razón.
Pero la cuestión no es lo que ha pasado hasta ahora. Ya sabemos que hasta ahora el presidente del gobierno ha tenido el apoyo de sus socios. Por eso no ha habido grandes sobresaltos y aún así ha habido bastantes. La cuestión que se plantea, lo que mañana se tiene que dilucidar, señora Alegría, en mi opinión, es si después de todo lo que hemos sabido en los últimos días, se mantiene o no se mantiene la cuestión de confianza, o sea, la confianza de la mayoría parlamentaria. Claro, para poder acreditar que usted la tiene, no nos saque a relucir los datos que acreditan que la tuvo. Que la tuvo ya lo sabemos. La pregunta no es si la tuvo, sino si la va a seguir teniendo. Y para responder a esa pregunta, insisto, la hemeroteca me parece que no es la herramienta más eficaz. Bueno, también en la comparecencia de Pilar Alegría, no me quiero enrollar mucho más, le han preguntado por la situación de Francisco Salazar. Ya saben ustedes que era una de las personas inicialmente elegidas por Pedro Sánchez para ocupar el equipo que va a sustituir a Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del partido. No pudo tomar posesión porque el diario.es sacó unas informaciones que hacían alusión a acusaciones de algunas militantes del Partido Socialista contra Francisco Salazar por acoso sexual. Y por lo tanto, pues tuvo que dar un paso atrás. Hoy sabemos, porque lo ha contado Pilar Alegría, que él ha sido destituido. Y además de eso le han preguntado, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno tuviera en su entorno más cercano? Porque Salazar trabajaba en Moncloa en el entorno más cercano de Sánchez. Y una vez más, una persona de su entorno más cercano hace cosas de las que el presidente del gobierno no se entera. Le han preguntado a Pilar Alegría, ¿cómo es eso posible? Pues no podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos. Ciertamente no había llegado ninguna denuncia, ni a Moncloa ni al Partido Socialista. Pero con una información publicada ya este mismo sábado, se actuó con absoluta contundencia y diligencia. Bien, esto es lo que he dicho a propósito de la situación del señor Salazar. Y luego, algunas cosas más. Bueno, ha habido una entrevista que me había interesado, estamos hablando de corrupción y por lo tanto en ese contexto tiene interés, porque ha aparecido en una entrevista en Televisión Española Bernat Salellas, que es el abogado de Santos Cerdán. Si ustedes han seguido los medios de comunicación con interés durante los días anteriores, habrán visto que en algunos de ellos se hablaba de la posibilidad de que Santos Cerdán se reblandeciera en la cárcel y empezara a cantar la Traviata. Y por lo tanto buscar un pacto con la Fiscalía. Bueno, pues en esa entrevista en Televisión Española le han preguntado a su abogado si hay que especular o no con la posibilidad de ese pacto. Respuesta. Quien no acepta ningún hecho delictivo, quien no se reconoce culpable de nada, es imposible que plantee una estrategia de acuerdo con la Fiscalía. Es ir en contra de sus propios actos, de sus propias ideas y de su propia inocencia. Es martes, es 8 de julio de 2025 y ahora, amigos, lo que toca es completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Continúa la discrepancia en cuanto a la cuestión migratoria, esta vez entre el Partido Popular y Vox. Desde el PP, su secretario Miguel Tellado asegura que militan a favor de la inmigración dentro de un orden. Nosotros estamos a favor de la inmigración regular, de la inmigración ordenada, porque España lo necesita y porque tenemos que ser un país de acogida de todas aquellas personas que quieran desarrollar su proyecto de vida y su proyecto personal en nuestro país. España necesita inmigración para ser un proyecto social y económico viable y estamos en contra de la inmigración ilegal, de esa que promueven determinados gobiernos con la política de efectos llamada o que promueven mafias que trafican con personas, poniendo incluso su vida en peligro. Y nosotros, por lo tanto, nuestra postura es clara, en contra de la migración ilegal, a favor de la inmigración ordenada. Por su parte, Vox va más allá y habla de deportación frente a la inmigración ilegal. Así se ha pronunciado su portavoz Pepa Millán. Exigimos el rechazo a la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal promovida por el bipartidismo y a la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en España, así como aquellos que hayan accedido de forma legal, pero que hayan convertido el delito en su forma de vida
y haya manifestado una incapacidad manifiesta de integración y asunción de nuestra cultura y forma de vida. No son las únicas discrepancias. Millán también se ha reiterado en su descontento tras las declaraciones por parte del Partido Popular, asegurando que quieren gobernar solos. Entre otras cosas, lo que están demostrando es que no conocen lo que tienen enfrente y no saben que el Partido Socialista y sus socios han demostrado estar dispuestos a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder. ¿Qué le hace pensar al Partido Popular que se van a convocar elecciones pronto? ¿Qué le hace pensar siquiera que van a ganar esas elecciones? Es que eso, entre otras cosas, no lo va a decidir el Partido Popular, eso lo tendrán que decidir los españoles. Entonces nos parece una falta de respeto y nos parece que vender la piel del oso antes de cazarlo es pues no enterarse de lo que está sucediendo. En respuesta, la nueva portavoz parlamentaria del Partido Popular, Esther Muñoz, no ha descartado que Alberto Núñez Feijóo haga vicepresidente del Gobierno al líder de Vox, Santiago Abascal, en caso de necesitar sus votos para alcanzar el poder en unas futuras elecciones. Bueno, yo creo que tenemos que esperar a que haya elecciones y a ver los números y cuáles son los diputados que nos dan a cada uno de los partidos. Ahora mismo estamos en la fase previa y nosotros estamos construyendo un proyecto fuerte de alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, con regeneración, pero también con medidas económicas y con reformas estructurales para nuestro país. Por su parte, la líder de Podemos, Yone Belarra, sigue insistiendo en que la única alternativa es la de una opción ajena a los partidos tradicionales. La solución a esta situación no pasa ni por una moción de confianza, ni por una moción de censura, ni por las herramientas parlamentarias que están disponibles en este momento. Pasa por construir la alternativa al bipartidismo. Por cierto, el Ejecutivo ha dado marcha atrás y permite al Ministerio de Defensa adquirir tecnología israelí para su estrategia de fortalecimiento militar. En el documento se admite que la industria local no cuenta en este momento con la capacidad necesaria para producir y proveer los sistemas demandados. Hasta hace 15 días, la ministra de Defensa comentaba lo siguiente. España ni compra ni vende armamento de Israel o a Israel. Y me gustaría que esta primera idea quedara muy clara. Por otra parte, el Consejo de Ministros aprueba la reforma de la ley electoral con 2 medidas incluidas en el Plan de Acción para la Democracia impulsado por Sánchez en septiembre. Los medios de comunicación públicos deberán avisar a los partidos para los debates electorales con 5 días de antelación como mínimo. Se han incorporado modificaciones menores sobre la primera propuesta. Es el momento para destacar la importancia de esta iniciativa que persigue, sin duda alguna, el fortalecimiento de nuestra democracia. El Plan de Acción por la Democracia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de septiembre de 2024, recogía esas recomendaciones y contemplaba 2 medidas dirigidas al refuerzo de la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral para regular 2 cuestiones muy concretas. Por una parte, la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y por otra, la de publicar todos los microdatos de las encuestas electorales debidamente anonimizados. Más cosas. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha manifestado que el plan de ajuste presentado este martes por el Consell supone una vuelta al pasado. Bernabé ha instado a la Generalitat a respaldar el decreto sobre entregas a cuenta. Lo que sí que han llegado son los recortes. Lo que sí que han llegado son las tijeras del Partido Popular, que siempre ha aplicado cuando ha tenido la primera oportunidad. Y esto es lo que hace siempre el Partido Popular. Hoy presenta un plan de ajuste que es y recuerda tanto a los recortes cuando gobernaban aquí, cuando aquí la gente moría porque no podía pagarse un tratamiento de la hepatitis C, cuando aquí los niños iban al colegio con unas familias que en septiembre tenían que pagar entre 400 y 500 euros para pagarle los libros a los niños. La delegada ha aprovechado para poner en valor la composición del comité del PSOE, al que ha definido como el más feminista de la historia. También estamos muy pendientes del incendio de Pauls, Tarragona, que roza ya las 3.000 hectáreas quemadas y obliga a confinar a 18.000 personas. Rafael Quevedo. A esta hora el incendio sigue fuera de control por fuertes vientos de más de 90 km por hora y el humo llega hasta la región de Murcia. Hay casi 300 bomberos movilizados, además de medios aéreos, y esta mañana se han desplazado un total de 218 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y el dispositivo incluye 47 vehículos, helicópteros e hidroaviones.
David Borrell, jefe de bomberos, ha subrayado que la noche ha sido dura por los vientos y la aparición de focos secundarios que han llegado a cruzar el río Ebro. Eladi Galve, alcalde de Tivenys, en declaraciones a Televisión Española. Las novedades en cuanto a Tivenys parece ser que esté un poco más controlado las zonas que nos daban más miedo, alrededor de la Sud, porque esta noche sobre las 10:30 ha atravesado el río. Lo hemos podido controlar y nos da mucho miedo todo lo que es el entorno del área de la Sierra de Cardó por su vegetación y por el difícil acceso. Los confinamientos incluyen a 8 localidades de Tarragona y se han cortado 5 carreteras para evitar incidencias. Además, Protección Civil, a través de un mensaje en la red social X, ha pedido a la población cerrar las puertas y las ventanas y no salir a la calle. Se espera que a lo largo de la tarde mejoren las condiciones meteorológicas y se pueda controlar y estabilizar el incendio. Por último, la Guardia Civil ultima el informe pericial sobre el accidente de tráfico que costó la vida al futbolista del Liverpool, Diogo Jota, y su hermano André. Además del reventón del neumático, todo apunta también a un posible exceso de velocidad sobre lo permitido en esa vía. Según fuentes de la investigación, entre otras cosas, se están estudiando las marcas dejadas por una de las ruedas del vehículo, un Lamborghini Huracán, que todas las pruebas realizadas apuntan a que conducía muy probablemente rápido. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.